La palabra del Señor nos llama en esta mañana a tener celo, a tener pasión por Dios. Y mis queridos hermanos, existe un celo por Dios que es falso. Y temo que hayan personas en las iglesias con celo por Dios, pero es un celo falso. Y por eso el apóstol Pablo expresa a los creyentes que están en Roma, aquellos cristianos romanos, su dolor al ver a la gente de su pueblo, al pueblo judío. Ellos tenían pasión por Dios, tenían tremendo celo por Dios, pero era un celo falso, era un celo que no era verdadero. Y miren lo que el texto, y qué impactante la palabra del Señor, este texto como dice, él dice que cuál es su deseo y cuál es su oración por ello. Dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ello es ¿para qué? Para salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Es decir, y a mí me impacta este texto, o sea, lo impactante aquí que estamos viendo es que es posible tener celo por Dios y a la vez estar perdidos del cielo, mis queridos hermanos, y perdidos de la gloria de Dios, así como un ateo. Y estos judíos tenían un celo por Dios que, sin duda, en su gran mayoría, y sin embargo Pablo los ve sin salvación, los ve perdidos, los ve perdiéndose, pereciendo. Pablo decía, el deseo de mi corazón. O sea, ¿cuál era el deseo de su corazón? La salvación de ellos. De modo que, ellos no eran salvos según este término que él usa, según lo que dice aquí la palabra del Señor, porque no era conforme al pleno conocimiento de Jesucristo. Y ora para que sean salvos. Algo como que parece no encajar, ¿no? O sea, ¿qué hay de malo en el celo que ellos tenían? ¿Cuántas religiones, cuántas personas creyentes con cierto celo por Dios, creyentes que van a las iglesias, a las diferentes religiones y creen en Dios, dicen creer en Dios? Hermanos, escuche bien, es aquí donde empezamos a ver que la verdad sí importa. La verdad sí importa. El conocimiento sí importa. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que parece no importarles mucho la verdad, o nada. O sea, cada vez menos importa la verdad, y lo que importa es estar bien políticamente, lo que importa es no ofender a los demás, lo que importa es decir lo que a la gente le gusta oír. Imagínense, hermanos, y qué responsabilidad tenemos en cuanto a decir la verdad, ¿no? Así que el apóstol Pablo escribe a los romanos creyentes diciéndole que ese celo sin la verdad, ese celo por Dios sin la verdad es falso. Y tales personas no tienen salvación. ¿Por qué? Porque dice al final, no es conforme al pleno conocimiento. ¿Saben que esa palabra conocimiento se traduce también como ciencia? ¿Pero a qué se refiere? Se refiere al conocimiento del puro evangelio de Jesucristo como Salvador y Señor, quien nos salva por su obra en la cruz del Calvario, por gracia de Dios. Hermanos, si Jesucristo no es tu Salvador y tu Señor, tú no eres salvo. No importa que seas bautista, de qué religión, simplemente si no es Salvador y Señor de tu vida, no eres salvo. Miren, mis queridos hermanos, si la sociedad ignora o rechaza a Jesucristo como el fundamento de la vida eterna y la salvación, caerá bajo y cae bajo la ira de Dios.
limitadamente, porque no se compara a lo que va a venir después del juicio final. Pero no se equivoque, mis queridos hermanos, no piense que la gente son simplemente víctimas de los gobiernos malvados. Cuando analizamos un poco más profundo, nos damos cuenta que realmente lo que está sucediendo y lo que vemos alrededor del mundo es el mismo juicio de Dios, porque los pueblos se alejan de Dios. Cuando el pueblo adora a Dios y la gente adora a Dios como Señor y Salvador, Dios bendice a ese pueblo, Dios bendice a esa nación, Dios bendice a su iglesia, Dios bendice su vida y su familia. ¿Y saben por qué? Porque lo más precioso para Dios es su propio Hijo unigénito. Lo ha hecho todo para Él. Le ha dado a Él un pueblo creyente. Le ha dado a Él un rebaño. Le ha dado a Él un pueblo que va a reinar con Él como hijos adoptivos. Y mis queridos hermanos, el que niegue al Hijo será negado por el Padre en el juicio final. Así que no nos engañemos, el verdadero conocimiento acerca de Cristo es esencial, es necesario para la salvación. O sea que usted puede tener todo el celo que usted quiera, por Dios puede tener todas las buenas obras que usted quiera, pero si no está arraigado en Jesucristo, quien es Señor y Salvador, y quien es la verdad, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad, claro, la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, ¿no? Así que es importante esa verdad, ese conocimiento está personificado en Cristo, la verdad. Él es la verdad. Ahora, el celo, es decir, esa pasión del corazón, ¿no?, por Dios, es muy importante también. O sea, no me malentienda. No estoy diciendo que es la verdad sin la pasión, que la pasión no es importante. No, no nos equivoquemos. El Señor mismo nos dice en su palabra cuánta pasión usted y yo tenemos que tener por Dios para ser bendecidos. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren oírlo? Miren qué pasaje más interesante este. Yo sé que todos ustedes se lo saben de memoria. Ustedes quieren ver más pasión y más celo que lo que dice aquí la palabra del Señor. El Señor dijo, amar a Dios ¿con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Y qué más? Con toda tu mente. El Señor no está diciendo con un poquito de tu alma, con un poquito de tus pensamientos. El Señor dice mucho, con todo. Es todo el ser. O sea, poner el corazón, el alma, la mente, esto es igual a decir, poner la voluntad, la acción, es poner el sentimiento, es poner el entendimiento. Hermanos, estas son las tres facultades que son específicas del ser humano para amar. Usted no puede amar sin estas tres facultades. ¿Se ha puesto a pensar en eso? A Dios se le ama de esta manera, ¿no? Y cuando amamos a Dios así, podemos amar al prójimo también. Así que, hermanos, sí, el Señor quiere que tengamos celos, que tengamos pasión. Es esencial. Es más, Jesús dijo, ¿saben lo que Jesús le dijo a una de las iglesias que está ahí en Apocalipsis? ¿No? La iglesia Laodicea, ¿no? Él les da un mensaje a cada iglesia, ¿no? Pero esta Laodicea, entre las cosas que dice, les dice a ellos lo más importante, creo yo, que le dice, pero por cuanto eres tibio, ¿no?, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, es tremendo esto. Claro, él habla estas cosas, esta iglesia se relacionaba con una situación del acueducto que ellos recibían, uno de los problemas que tenían, que el agua llegaba tibia, ¿no? Y algunos de ustedes han tomado agua tibia. ¿Alguien ha tomado tibia? Es terrible eso, terrible. Coge, caliéntala un poquito, póngala tibia. Eso le da náusea a uno. Prefiero caliente, y se le echa un poquito de azúcar y un poco de limón, ya es una limonada.
o fría, qué rica el agua fría, ¿no? Pero tibia, terrible. Ahora, yo lo que quiero que noten que el Señor, bueno, en el original no está diciendo realmente que ya va a vomitar a esa iglesia, lo que está diciendo es estoy a punto de, o sea, tiene náusea, eso es lo que da asco. Ahora, muchos han discutido por qué aparece aquí como que más importante es ser frío que tibio, ¿no? Porque el asunto es el tibio, ¿no? Bueno, yo lo que puedo entender en cuanto a esto es muy sencillo. El agua tibia es una combinación de frío y de caliente, ¿no es así? Un poco de frío, un poco de caliente hace tibio. ¿Estamos o no estamos? Y ese es el problema. Porque el frío ya usted sabe dónde está. Está frío. Está como muerto, ¿no? Pero el tibio está frío, y está caliente, y está frío, está caliente. ¿No? Quiere estar y no está. Está aquí y está allá. Y el Señor le da una oportunidad realmente a esta iglesia. Ahora, póngase a pensar en esto, hermanos, porque el Señor mide la temperatura. Yo aprendo de este pasaje que el Señor sí le importa nuestra temperatura. Personalmente, a la iglesia, cómo estamos los cristianos. Es decir, cuál es nuestra temperatura espiritual. Y usted dirá, pastor, ¿en qué se mide aquí la temperatura? Bueno, se mide en la comunión con el Señor y la comunión con los hermanos de la iglesia. Porque no podemos separar la cabeza del cuerpo, a Cristo del cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo está su comunión con el Señor y con la iglesia? Y uno más quiero decir, en su afán y pasión por las almas perdidas, en testificarles a otros. ¿Cómo está tu temperatura? ¿Estás tibio? Quizás alguno diga, estoy frío. Ni tan siquiera tibio. Hermanos, el Señor quiere que estemos calientes y viendo para Él, que tengamos pasión por las cosas del Señor. Y mire que la necesitamos en estos tiempos, ¿sí o no? Cuando miramos cómo está el mundo, lo que más necesita este mundo es una iglesia que tenga fuego del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto. Dice en Romanos 12, ¿no? No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Ahí está el celo. Fervientes en espíritu. Fervientes aquí es hirviendo, caliente en el Señor, sirviendo al Señor. O sea que el celo es importante. No quiero que piensen que porque es importante la verdad, que la pasión, el celo, no es, sí, es importantísimo, hermanos. Ahora, Dios llama a los que están en Cristo a que se acerquen a Él. Esto es muy importante, ¿no? Porque los que estamos en Cristo tenemos esa libertad, tenemos ese privilegio de podernos acercar libremente a Dios, como vamos a ver después. Pero fíjense, dice la palabra, en Hebreos 10 dice acerquémonos. ¿Cuál es la solución de todos estos problemas? Acercarnos de verdad a Dios. Esto no es un asunto emocional, de pensamientos lindos. No, verdaderamente acercarnos a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Nos llama, hermanos, y todo lo contrario es alejarnos de Dios. Y miren que hay cosas que nos alejan de Dios, o que nos pueden alejar de Dios, ¿sí o no? No, muchas cosas son las que alejan a la gente de Dios, pero al final todo tiene que ver con el hecho que hemos quitado la mirada de nuestro Señor, hemos dejado de amarle con todo el corazón, la mente, con toda nuestra alma, ¿verdad? Pero Dios nos llama a hacer algo que nosotros podemos hacer. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Usted sabe esto, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Todo lo puedo? Eso no es para que usted lo use para cualquier cosa que usted le dé la gana, ¿no? Es que usted puede hacer todo lo que el Señor quiere que usted haga, porque Cristo le da la fuerza para poderlo hacer. Todo lo puedo en Cristo, todo lo que agrada a Dios, todo lo que glorifica a Dios, todo lo que beneficia y bendice mi vida, lo puedo hacer porque Cristo es mi fortaleza y Él me ayuda a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén?
Hermano, el Señor nos llama a que hagamos esto y en Cristo tenemos esa libertad. Qué bonita palabra, ¿no? Libertad. Esta semana pasada pues hemos estado hablando de la libertad, ¿no? Porque esta nación fue una nación libre y fue declarada la Declaración de Independencia en el 1776. ¿No? Gracias al Señor por todas esas bendiciones de las cuales hablamos la semana pasada. Estamos muchos de nosotros aquí y disfrutamos de esa libertad. Pero aquí estamos hablando de una libertad que es más importante, la libertad espiritual, ¿no? Ahora, noten este texto de hoy, en Hebreos 19. Y miren, hermanos, dice así. Porque la palabra, estábamos hablando de la verdad, ¿no? La verdad, importante la verdad. La verdad nos hace libres. ¿Sí o no? Y aquí está la libertad de la verdad de Dios, que es Jesucristo mismo. Dice, así que hermanos, teniendo ¿qué? Libertad. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esta libertad que nos da el Señor a través de su verdad, que es la palabra, que es Cristo mismo? Es que podemos llegar, entrar al lugar prohibido, a la misma presencia de Dios, al altar de Dios. Allí podemos llegar, usted y yo, con nuestras oraciones, con nuestros pensamientos, y algún día estaremos allí, literalmente, en la gloria de Dios. Hermanos, libremente podemos hacer esto. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Hebreos 10:22 nos llama a acercarnos a Dios. No importa cuán cerca usted esté, puede acercarse más. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Así nos acercamos a Dios. Mirando ahora todo este texto de hoy, pues nos dice que tengamos confianza. Podemos entrar en el lugar prohibido, porque el Señor nos ha limpiado con la sangre de Cristo. Es decir, no somos consumidos por nuestros pecados, porque Cristo nos ha limpiado y nos ha perdonado. Y eso es lo maravilloso de la obra de la cruz, para que usted no tenga que vivir con una conciencia de culpabilidad, porque ya todo está resuelto en su vida. Si usted tiene a Cristo en su corazón, sus pecados de ayer, hoy y mañana están resueltos. Preocúpese por su posición en Cristo, en su relación con el Señor, para que seas bendecido y el Señor te forme a la semejanza de Jesucristo. Entonces debe ser nuestra meta, ¿no creen ustedes? Que debemos hacer nuestra meta, acercarnos más al Señor. ¿Cuánto vamos en esta mañana a hacer ese compromiso de acercarnos más al Señor? Señor, yo quiero acercarme más a ti. Cantábamos hace rato un coro, quiero más de ti. Bueno, esto es acercarnos más al Señor. Y miren, este no es el único texto en hebreo, hay varios en el mismo texto hebreo. Yo les voy a dar 3 rapidito para que ustedes vean que es el mismo llamamiento. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos, aquí dice 2 cosas importantes: misericordia y gracia. Dice, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esa gracia de Dios que nos bendice. Pero dice primero, acerquémonos al Señor. El otro texto, en Hebreos 7, dice más o menos la misma idea. Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, o sea, Jesucristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, o sea, para siempre, para interceder por ellos, por nosotros los creyentes. ¡Qué maravilloso! Podemos acercarnos, hermano, estamos entendiendo la grandeza de lo que estamos diciendo aquí. Llegamos al mismo trono de la gloria de Dios. Esto es un privilegio, extraordinario privilegio. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible, ustedes se lo saben, ¿no? A ver cuántos lo pueden decir conmigo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe, y que es remunerador, galardonador de los que le buscan. Sí, porque les cambié ahí un poquito la versión, pero sí, dice la versión Reina Valera, crea que le hay, o sea, crea que existe y que es galardonador
recompensador. Dios recompensa a los que se acercan a Él, a los que le buscan de esta manera. ¡Qué promesa tan maravillosa! Hermanos, ¿cuál es el problema entonces? El problema es que la gente quiere la ayuda de Dios. Si decimos, ¿quién quiere bendición de Dios? Todos queremos bendición, sí, ¿verdad? Todos la queremos. Pero el problema está que la gente la quiere, pero quieren mantener una distancia de Dios allí, a una distancia. ¿Y saben qué? Eso no funciona. Porque no es lo que dice aquí la palabra del Señor. Yo creo que mucha gente no sabe lo que se están perdiendo, las bendiciones que se están perdiendo, porque no entienden estos textos. Ahora, por eso es importante, hermanos, con toda confianza acercarnos al Señor. Es decir, Dios no está airado con usted. Si usted está en Cristo, Dios no está bravo con usted. ¿Saben por qué? Porque ya todas sus faltas, sus pecados, ya Él lo resolvió en la cruz del Calvario. ¿Sabía usted esto? Cuando Cristo dijo, terminado es, terminó esa obra maravillosa. ¡Qué maravilla! Estoy limpio delante de Dios. Ahora, en la práctica, claro, usted y yo tenemos que trabajar ahí en la práctica, acercarnos al Señor, acercarnos cada día más, para que el Señor nos modifique, para que el Señor nos transforme, para que el Señor nos bendiga y nos ayude. Entonces, hermanos, sabiendo esto, ¿te acercarás más al Señor? ¿Estás aquí escuchando? Sabiendo esta verdad, ¿te quieres acercar más al Señor? Alguno dirá, estoy aquí, puedes acercarte más. El venir y acercarse a Dios es algo que usted puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, porque es un acto del corazón. No importa en qué lugar y en qué momento, ahora mismo en lo que usted escucha este mensaje, usted puede acercarse a Dios con corazón sincero. Miren, el acercarse a Dios no es ir de un lugar para otro. El acercarse a Dios es dirigir el corazón a la misma presencia de Dios. Que el Señor les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Bring